Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un texto fundamental del siglo XX, Tipos psicológicos, de Carl Gustav Jung. Tenemos aquí extractos clave del primer tomo de la edición en castellano. Efectivamente, un libro que, como el propio Jung advierte al lector, es el resultado de casi 20 años de práctica psicológica. O sea, no es teoría puba, ¿eh? Se basan en innumerables experiencias clínicas, personales, un intento, decía él, de tender puentes. Sí, entre la especialidad y un conocimiento más general, ¿verdad? Eso es. Nuestra misión aquí, pues, es destilar un poco las ideas centrales de Jung sobre los tipos psicológicos, sobre todo la introversión y la extroversión. Y vamos a seguir su recorrido, que es fascinante porque va de la historia antigua a la filosofía, la literatura, buscando ese hilo. Y es crucial, yo creo, recordar esa advertencia de Jung. Estos tipos no son etiquetas rígidas, no son cajas. Todos tenemos ambos mecanismos, introversión y extroversión. El tipo, digamos, surge solo por el predominio de uno. Claro, el predominio relativo. Exacto. De hecho, Jung menciona que esta idea de dos orientaciones pues es muy antigua. Recuerda la intuición de Goethe sobre la sístole y la diástole. Anda, la contracción y expansión, como principios universales. Justo. Muy bien. Pues, entremos en materia. Jung no empieza definiendo los tipos así, en frío, de forma abstracta. No. Sino que los busca en acción, en la historia. Y uno de los primeros ejemplos que analiza es potente, la verdad. El choque entre Tertuliano y Orígenes frente al gnosticismo, en los inicios del cristianismo. Así es. Y lo interesante no es solo la anécdota, ¿sabes? Sino cómo Jung la interpreta psicológicamente. Ve a Tertuliano, que era un intelectual riguroso, rechazando la gnosis, ese conocimiento más intelectual, esotérico, mediante lo que él llama un sacrificium intellectus. Un sacrificio del intelecto. Exacto. Tertuliano abraza la fe pura, lo irracional, la anima naturaliter cristiana, el alma naturalmente cristiana. O sea, sacrifica su función más desarrollada, que sería el pensamiento, para entregarse a una verdad más sentida, ¿no? Casi visceral. Jung lo ve como un movimiento hacia la introversión en ese punto. En cierto modo sí, porque se repliega sobre una verdad interna irracional, aunque, curiosamente, sacrifica su herramienta que consideraríamos más introvertida, el intelecto. Es complejo, ¿eh? Y Orígenes hace lo contrario. Él, que quizá estaba más conectado inicialmente con el mundo, abraza la gnosis. Pero Jung vincula esto a un acto físico muy radical, su autocastración. Vaya. Jung lo interpreta como un sacrificio de la conexión, digamos, sensual con el mundo, para poder entregarse de lleno al pensamiento gnóstico, intentando integrarlo en la doctrina. Madre mía. Dos figuras, dos reacciones totalmente opuestas al mismo fenómeno. Y Jung las interpreta como inversiones psicológicas, ligadas a una tensión fundamental. Sería algo así como el pensador que abraza el sentimiento y el hombre más de acción que se vuelca en el pensamiento abstracto. Exacto. Jung ve ahí una dinámica primordial, esa tensión entre valorar más la idea interna, la abstracción, o valorar más el objeto externo, lo concreto, lo sentido. Y sostiene que esta misma tensión pues subyace a muchas otras disputas históricas, filosóficas. Menciona de pasada las controversias sobre la naturaleza de Cristo. Ah, claro. O incluso la disputa medieval entre nominalismo y realismo. Ah, el nominalismo, que dice que humanidad o belleza son solo palabras, nombres, flatus vocis, un soplo de voz. Eso es. Frente al realismo platónico, que cree que esas ideas abstractas son lo verdaderamente real. Justo. El nominalista se enfoca en la cosa individual, concreta, desconfía de la abstracción. El realista, en cambio, prioriza la idea universal, eterna. Para Jung, más allá de los argumentos filosóficos en sí, estas posturas reflejan predisposiciones psicológicas profundas. Ya. Es decir, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿a través de la idea o a través de la experiencia directa del objeto? Entiendo. O sea, no se trata tanto de quién tenía razón, filosóficamente, sino de cómo estas posturas revelan orientaciones psicológicas básicas. Pero una pregunta. ¿No corremos el riesgo de simplificar demasiado debates históricos tan complejos al reducirlos a solo dos tipos psicológicos? Es una crítica pertinente, sí. Y Jung mismo, de hecho, advierte contra la caricaturización. No dice que toda la historia se explique así, ni mucho menos.
pero sí que esta tensión entre introversión y extraversión, entre la idea y la cosa, es un factor psicológico fundamental, recurrente, y que a menudo se proyecta de forma inconsciente en estos debates intelectuales o religiosos. Es como una lente más para entender la complejidad humana, no la única lente. La historia, según Jung. Pero él no se quedó ahí. También buscó cómo otros pensadores habían lidiado conscientemente con una división interna parecida. Y eso nos lleva a Schiller, el poeta y filósofo. Correcto. Jung le dedica bastante espacio a Schiller, porque vio en él a alguien que desde su propia perspectiva, Jung lo consideraba un introvertido intuitivo, por cierto, diagnosticó un problema clave de la modernidad, la fragmentación del ser humano. Schiller comparaba la supuesta totalidad armoniosa del hombre griego antiguo con el individuo moderno que veía desgarrado por dentro. ¿Y cómo describía Schiller esa fragmentación interna? ¿Recuerdas los términos que usaba? Sí, hablaba de dos impulsos básicos en conflicto, el instinto formal, Formtrieb, y el instinto sensible, Stofftrieb. El instinto formal busca la forma, la ley, la razón, la permanencia. Jung lo asocia con el enfoque introvertido, ¿no? Centrado en la estructura interna. Ajá. Y el instinto sensible, en cambio, está ligado a lo material, al cambio, al tiempo, a la experiencia sensorial, más afín al mundo extravertido y su conexión con el objeto. Vale. Dos fuerzas tirando en direcciones opuestas. ¿Y cuál fue la propuesta de Schiller para reconciliarlas? El famoso instinto de juego. El Spieltrieb, sí. Para Schiller, este tercer instinto, cuyo objeto es la belleza, era la clave. No se trata de jugar en el sentido infantil, sino de una actividad libre que media entre la rigidez de la razón y el caos de los sentidos. Conduce a lo que llamó el estado de ánimo estético, la ästhetische Stimmung. Un estado de equilibrio, de libertad. Eso, de potencialidad, donde los opuestos coexisten sin anularse. Jung debió ver en esto algo muy significativo para su propia teoría. Muchísimo. Vio en el instinto de juego y la belleza de Schiller una intuición brillante de la necesidad psicológica de un símbolo unificador. Una tercera cosa que no es ni puramente razón ni puramente instinto, sino algo que emerge de la tensión entre ambos y permite trascender el conflicto. Es un precursor claro de su concepto de la función trascendente. Pero también le pone alguna pega, ¿no? Sí, Jung también señala una limitación en Schiller. Al centrar la solución solo en la belleza, Schiller deja fuera una parte importante de la experiencia humana: lo feo, lo difícil, el sufrimiento. El conflicto real, dice Jung, es más profundo y abarca más que la estética. Entiendo. Y aquí es donde Jung conecta con el pensamiento oriental, para ampliar esa visión. Exactamente. Introduce el concepto hindú de duanza, que significa literalmente pares de opuestos: placer, dolor, bien, mal, calor, frío. La filosofía oriental, señala Jung, busca la superación de estos opuestos, no eligiendo uno, sino trascendiéndolos, para alcanzar un estado superior, como el Brahman en el hinduismo. Este estado es a la vez liberación del conflicto y plenitud de energía vital, lo que Jung llama libido. Es una solución más abarcadora que la puramente estética de Schiller. Entendido. De la historia a la filosofía, ahora a la estética comparada. El siguiente paso en el argumento de Jung es realmente fascinante. Analiza una obra literaria. El poema épico Prometeo y Epimeteo de Carl Spittler, como un drama que encarna esta lucha de tipos. Así es. Jung consideraba a Spittler un poeta introvertido Que proyectó su propio conflicto interno en estas dos figuras míticas. Prometeo representa el tipo introvertido, fiel a su mundo interior, a su alma, pero desconectado de la realidad exterior y, sufriendo por ello. Y Epimeteo, el hermano, sería el extravertido. Claro, Epimeteo abraza el mundo, las convenciones sociales, la conciencia colectiva. Pero al hacerlo pierde algo esencial. ¿Es esa la idea? Pierde su conexión con el alma, ¿sí? Con su interioridad. Y en la obra esto le lleva a hacer pactos peligrosos, a aliarse con fuerzas destructivas, simbolizadas por Behemoth. Jung usa esta dinámica para ilustrar de forma muy viva los peligros de la unilateralidad: el introvertido que se aísla y el extravertido que se pierde en lo superficial. Ambos sufren, ambos están incompletos. Y en medio de este conflicto aparece un símbolo clave que Jung analiza con mucho detalle: la joya de Pandora. ¿Qué representa psicológicamente esta joya?
La joya es el ejemplo perfecto de lo que Jung llama la función trascendente en acción. A ver, cuando una actitud consciente se vuelve demasiado unilateral, en este caso la mundanidad de Epimeteo, la parte descuidada de la psique, el alma introvertida, representada por Prometeo, trabaja en el inconsciente para crear un símbolo. Un símbolo que pueda unir los opuestos. La joya es ese símbolo. ¿Un símbolo de qué exactamente? ¿De reconciliación? De una nueva posibilidad de vida, sí. De un valor supremo renovado. Jung lo relaciona con la idea de Dios o la libido como energía psíquica fundamental. Es un intento de la psique de curarse a sí misma, de tender un puente entre la conciencia y el inconsciente, entre la extraversión y la introversión. Esencialmente es la capacidad innata de la mente para crear estos puentes simbólicos y salir de un atasco psicológico. Pero en la obra de Spitteler, este intento de reconciliación fracasa, ¿verdad? Epimeteo no reconoce el valor de la joya. Correcto. La conciencia unilateral, Epimeteo, es incapaz de ver el significado profundo del símbolo que emerge del inconsciente. Lo desprecia, lo pierde. Y este fracaso en integrar el símbolo lleva a la decadencia, a la necesidad de una corrección muy dolorosa. Obliga al aislado Prometeo a volver al mundo y confrontar a Epimeteo con la verdad. Ilustra lo difícil que es para una actitud consciente reconocer y valorar lo que viene del lado opuesto, del inconsciente. Vale, hemos recorrido un camino largo, desde Tertuliano y Orígenes, pasando por filósofos medievales, Schiller, Spitteler. ¿Cuál es la gran síntesis? ¿Qué nos quiere decir Jung con todo esto, al final? Pues yo diría que el mensaje central es que esta tensión entre introversión y extraversión, entre el mundo interior y el exterior, entre la idea y la cosa, no es solo una teoría abstracta, es una dinámica fundamental y constante en la vida psíquica de cada individuo, y por extensión en la cultura, en la sociedad. Y que la clave no está en elegir un polo y rechazar el otro, eso parece claro. Exactamente. La unilateralidad extrema, ya sea refugiarse en la abstracción introvertida o perderse en la superficialidad extravertida, lleva inevitablemente a descuidar una parte esencial de nosotros mismos, y esto genera conflicto interno, sufrimiento, y también malentendidos y enfrentamientos en nuestras relaciones y en el mundo. El camino hacia la integridad psicológica, hacia lo que Jung llama la individuación, pasa por reconocer, valorar e intentar integrar ambas orientaciones. Reconocer la importancia tanto de la idea como de la experiencia, de la razón como del sentimiento, del adentro como del afuera. Y eso implica mirar lo que no nos gusta de nosotros mismos, ¿no? La famosa sombra. Precisamente. Implica confrontar esos aspectos de nuestra personalidad que hemos descuidado o reprimido, que a menudo pertenecen a la orientación opuesta a la que mostramos al mundo. Jung creía que la psique tiene una tendencia natural a la totalidad y por eso genera espontáneamente símbolos, en sueños, fantasías o como vemos en la mitología y el arte, como la joya de Spitteler, que intentan conectar estos opuestos. La función trascendente, de nuevo, creando puentes. Eso es. Esos símbolos, si les prestamos atención y trabajamos con ellos, pueden ayudarnos a superar el estancamiento del conflicto interno y a encontrar un nuevo equilibrio, un punto medio dinámico que integre las polaridades. No se trata de eliminar la tensión, ojo, sino de aprender a vivirla de forma más consciente y creativa. Es un viaje impresionante el que propone Jung, la verdad, conectando debates teológicos de hace siglos con la poesía moderna y dilemas psicológicos que siguen muy vigentes. Sin duda. Y nos deja pensando, si esta dinámica de tipos es tan fundamental, ¿cómo podría cambiar nuestra manera de enfocar, no sé, nuestras relaciones personales, los conflictos laborales o incluso las divisiones culturales y políticas, si fuéramos más conscientes de ella? Jung sugiere que la respuesta no está en afianzarnos en nuestra postura correcta, sino más bien ¿en qué? En reconocer nuestra propia unilateralidad y también la del otro, en intentar sostener la tensión que generan las diferencias, tolerar la ambigüedad, en lugar de buscar una victoria rápida de nuestro punto de vista, porque es precisamente en esa tensión sostenida, en ese espacio incómodo entre los opuestos, donde puede surgir algo nuevo. Ya. Esa tercera cosa, ese símbolo reconciliador que viene de un lugar más profundo. Una idea potente para reflexionar, desde luego. ¿Dónde vemos hoy con más claridad esa tensión entre introversión y extraversión llevada al extremo, quizá?
¿Y qué forma podría tener un símbolo reconciliador en nuestro mundo actual, tan polarizado a veces? En fin, la exploración queda abierta.